Hola a todos, mis amigos. Bienvenidos a Birdiedub Cinema. Suscríbete al canal y dale like a este video. Hoy vamos a hablar de Shrek 4, 2010. Shrek, el ogro verde que conquistó nuestros corazones, se encuentra en una encrucijada existencial. Cansado de la rutina familiar, de cambiar pañales y de las exigencias de su vida como esposo y padre, anhela la emoción y la aventura de sus días de soltero. Su carrera como protector de muy lejano, aunque exitosa, le ha dejado un sabor agridulce. Extraña la adrenalina de sus aventuras previas, recordando con nostalgia las batallas libradas y los peligros superados. Esta nostalgia, combinada con el deseo de escapar de la monotonía, lo lleva a tomar una decisión precipitada: firmar un contrato con Rumpelstiltskin, un duendecillo astuto y manipulador con una reputación sombría, conocida incluso en los círculos más recónditos del mundo mágico. El acuerdo, aparentemente inocente un día sin ser ogro, esconde una trampa mortal, un pacto fáustico que cambiará para siempre el curso de su vida. El deseo de Shrek de recobrar su juventud y su imagen se convierte en su peor enemigo, sentando las bases para un giro dramático en la historia de nuestro querido ogro. La promesa de Rumpelstiltskin, una simple jornada libre de su condición de ogro, se transforma en un terrible malentendido que borrará su existencia de la memoria de todos, incluyendo a su amada Fiona, su fiel amigo Asno, y el valiente gato con botas. El reino de muy lejano, una vez vibrante y lleno de vida, se sumirá en un sombrío reinado de terror bajo el control absoluto de Rumpelstiltskin, un reflejo de la oscura ambición que amenaza con devorar todo lo que Shrek ha construido. Desorientado y solo en un mundo que ya no lo reconoce, Shrek se encuentra en una situación desesperada. Su apariencia física ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en una versión débil y patética de sí mismo, una sombra de su antiguo yo imponente. Su otrora gloriosa carrera como héroe se ha desvanecido, reemplazada por la insignificancia y el olvido. La amistad con Asno, que inexplicablemente recuerda su verdadera identidad, y con un gato con botas reducido a un simple menino, se convierte en su único apoyo. Juntos, este trío improbable, empapado en desolación y con la esperanza como único faro, emprende una peligrosa odisea para revertir el hechizo maléfico. Su viaje los lleva a través de una versión distorsionada y grotesca de muy lejano, un reino empobrecido y oscuro gobernado por el tiránico Rumpelstiltskin. En este paisaje de pesadilla, se enfrentan a versiones pervertidas de personajes conocidos, víctimas de la magia manipulada del duende. La nostalgia por la camaradería y las aventuras compartidas con Fiona, Asno y el gato con botas se convierte en el combustible de su lucha. La determinación de Shrek, aunque golpeada por la adversidad, sigue intacta, impulsada por el deseo de recuperar su vida, su familia, y el reino de muy lejano de las garras del malvado Rumpelstiltskin. La carrera contra el tiempo para corregir su error se inicia con pasos inseguros pero decididos. En su búsqueda desesperada por encontrar una solución, Shrek y sus compañeros descubren la verdadera naturaleza del pacto que el ogro firmó con Rumpelstiltskin. La verdad, mucho más siniestra de lo que inicialmente parecía, revela que el duendecillo no solo robó un día de la vida de Shrek, sino que se apoderó del control sobre su propia historia, la capacidad de reescribir la realidad a su antojo. Este descubrimiento aumenta la urgencia de su misión. No se trata solo de recuperar su apariencia física, se trata de recuperar su propia identidad, su lugar en el mundo, y de proteger a su familia y amigos de la manipulación de Rumpelstiltskin. La ingenuidad inicial de Shrek, su confianza en las promesas superficiales del duende, se convierte ahora en un motor de arrepentimiento y determinación. Su carrera como protector del reino, una vez una fuente de orgullo, ahora se transforma en una lección amarga sobre la importancia de leer la letra pequeña. El peso de su error y la amenaza que representa Rumpelstiltskin para muy lejano pesan sobre sus hombros. Incrementando su compromiso en la lucha por revertir la maldición y restaurar la realidad a su estado original. La esperanza, aunque frágil, se mantiene firme gracias al apoyo incondicional de sus amigos, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la amistad puede ser una fuerza salvadora. El clímax de la historia llega en un enfrentamiento épico entre Shrek y Rumpelstiltskin. A pesar de su debilitada condición física y la falta de sus poderes de ogro, Shrek encuentra la fuerza interior para desafiar al duendecillo. La experiencia de haber perdido todo, incluyendo su identidad y su lugar en el mundo, lo ha fortalecido de maneras inesperadas. Ya no es solo un ogro verde con fuerza bruta, es un hombre que ha aprendido el verdadero valor de la familia y la amistad. Reunirse con Fiona, quien a pesar de la magia que nubla las memorias, lo reconoce por su corazón,
Le confirma que el amor verdadero trasciende las apariencias y las circunstancias. Este reencuentro refuerza su determinación y le proporciona la energía necesaria para enfrentar a Rumpelstiltskin. La visión distorsionada de la felicidad que Rumpelstiltskin le ofreció, una vida sin responsabilidades, sin desafíos, se revela como una falacia, un espejismo vacío comparado con el amor, la amistad y la satisfacción de una vida plena, llena de aventuras y responsabilidades compartidas. En este momento crucial, Shrek comprende que el verdadero felices para siempre se encuentra en la capacidad de superar los obstáculos juntos, como una familia, como un equipo unido por lazos inquebrantables. Su carrera como protector del reino, lejos de ser una carga, se convierte en un legado que merece la pena defender, demostrando que la verdadera fuerza reside en el corazón y en el amor incondicional. Finalmente, Shrek logra romper el hechizo de Rumpelstiltskin, restaurando la realidad a su estado original y recuperando su identidad como el poderoso ogro que todos conocemos y amamos. Su apariencia física vuelve a la normalidad, y la memoria de todos es restaurada, devolviendo la alegría y la vitalidad a muy lejano. La victoria no solo es una reivindicación personal para Shrek, sino también un triunfo para sus amigos y para el reino entero. La lección aprendida es profunda y transformadora. Shrek ya no anhela una vida sin responsabilidades. Comprende que la verdadera felicidad reside en la conexión con sus seres queridos, en el amor que comparte con Fiona, en la lealtad inquebrantable de Asno y el gato con botas, y en el compromiso con su comunidad. Su carrera como protector del reino, lejos de ser una carga, se convierte en una fuente de satisfacción y orgullo. La película concluye con una gran celebración en muy lejano, una festividad llena de alegría y gratitud. La experiencia vivida fortalece los lazos de amistad y amor, y refuerza la idea de que las dificultades y las adversidades, aunque dolorosas, pueden servir como catalizadores del crecimiento personal y de la apreciación de lo que verdaderamente importa en la vida. Shrek, habiendo superado sus dudas y comprendiendo el valor de su familia y amigos, acepta su destino como un poderoso ogro, un héroe y un esposo amoroso, encontrando su felicidad en la realización personal y en las relaciones significativas que ha construido a lo largo de su vida. Continuemos con el siguiente párrafo. No se requiere la palabra clave o para continuar la narración. El final del Shrek para siempre no es solo un regreso al status quo, sino una culminación de un arco narrativo personal para Shrek. La celebración en muy lejano no es meramente un festejo por haber derrotado a Rumpelstiltskin, sino una manifestación visible de la reconciliación de Shrek consigo mismo y con su rol en el mundo. Su transformación no es superficial, se evidencia en su nueva apreciación por la familia, la amistad y la responsabilidad. La rutina familiar, antes vista como una carga monótona, ahora se transforma en una fuente de profunda satisfacción. La aventura sigue siendo parte de su vida, pero ahora se enmarca en el contexto de su amor por Fiona y el cuidado de sus hijos. Su carrera como protector, que alguna vez contempló abandonar, se reafirma como una misión vital, imbuida de un propósito más profundo y significativo. El ogro verde, antes impulsivo e inmaduro, ha madurado, alcanzando una paz interior que trasciende la simple victoria sobre un villano. Se ha convertido en un ejemplo de crecimiento personal, demostrando que la verdadera felicidad reside en la aceptación de sí mismo y en el amor compartido. El final es optimista, pero no ingenuo. La película reconoce las dificultades de la vida familiar, pero enfatiza la importancia de la perseverancia, la comprensión y el valor del amor incondicional en la superación de estos retos. La resolución del conflicto con Rumpelstiltskin marca un nuevo comienzo para Shrek, no solo en su vida personal, sino también en su carrera como protector de muy lejano. La experiencia traumática de perder su identidad y su lugar en el mundo le ha enseñado a valorar profundamente lo que tiene. Su rol como protector ya no es visto como una carga, sino como una responsabilidad que abraza con renovado vigor y una comprensión más profunda. Se ha convertido en un líder más sabio, más compasivo, y más consciente de las necesidades de su comunidad. Ya no se deja llevar por impulsos infantiles, sus decisiones están guiadas por la razón y el amor por su familia y amigos. Su enfoque en la resolución de problemas se ha refinado, aprendiendo de sus errores pasados y aplicando una perspectiva más equilibrada. Ha integrado las lecciones aprendidas en su vida personal a su rol público, creando un liderazgo basado en la empatía y el compromiso. El reino de muy lejano se beneficia de esta nueva etapa en la vida de Shrek, floreciendo bajo un gobierno justo y sabio, construido sobre la base de la confianza, el respeto y el amor incondicional.
Su legado como protector se consolida, no solo por sus hazañas pasadas, sino por su madurez y su compromiso inquebrantable con el bienestar de su pueblo. Su transformación personal se refleja en el florecimiento del reino, mostrando que un líder fuerte y sabio debe ser también un líder compasivo y empático. La conclusión de Shrek para siempre ofrece una reflexión profunda sobre la importancia de la autoaceptación y el valor de la familia. Shrek, habiendo recuperado su vida y su lugar en el mundo, ya no se siente incompleto o insatisfecho. Ha aprendido a apreciar la belleza de la cotidianidad, la alegría de la compañía de sus seres queridos y la satisfacción de sus responsabilidades como esposo y padre. Su carrera como protector del reino, inicialmente una fuente de frustración, ahora se convierte en una extensión natural de su personalidad, un papel que abraza con una nueva perspectiva y una mayor sabiduría. La experiencia con Rumpelstiltskin le ha enseñado la importancia de valorar cada momento, de disfrutar la compañía de sus amigos y de comprender que la verdadera felicidad no se encuentra en la evasión de responsabilidades, sino en la aceptación de su propia identidad y en el amor que comparte con los demás. El final de la película no es solo un retorno al punto de partida, sino un nuevo comienzo, un camino renovado hacia la felicidad que se basa en el crecimiento personal, la aceptación de sí mismo y el fortalecimiento de los lazos familiares y amistosos. El mensaje subyacente es claro: la verdadera magia reside no en los hechizos y las pociones, sino en el amor, la lealtad y la apreciación de lo que se tiene. La resolución de la trama en Shrek para siempre trasciende el simple triunfo sobre el mal. La película nos deja con una sensación de plenitud, no solo por la restauración del orden en muy lejano, sino por la transformación interna de Shrek. El ogro verde, habiendo superado sus crisis existenciales y comprendiendo el valor de su familia y amigos, se presenta como un personaje más completo, maduro y sabio. Su carrera como protector del reino, lejos de ser una mera ocupación, se convierte en un reflejo de su crecimiento personal y su compromiso con el bienestar de su comunidad. La lección aprendida se extiende más allá del universo ficticio. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autoaceptación, la valoración de las relaciones significativas y la búsqueda de la felicidad no en la evasión de responsabilidades, sino en su enfrentamiento con madurez y responsabilidad. El mensaje final, sutil pero potente, es una oda a la familia, la amistad y la aceptación de uno mismo, dejando al espectador con una sensación de esperanza y satisfacción, un final feliz no solo para Shrek, sino para todos aquellos que han aprendido junto a él. La resolución final de Shrek para siempre no solo consolida la victoria sobre Rumpelstiltskin, sino que también marca un punto de inflexión en la vida de Shrek. Su viaje, desde la insatisfacción y la búsqueda de una fuga de su vida familiar, hasta la apreciación profunda de su realidad, es un arco narrativo convincente. Ha aprendido a valorar no solo las grandes aventuras, sino también la belleza y la satisfacción que se encuentra en la vida cotidiana, en el amor de su familia, y en la compañía de sus leales amigos. Su carrera como protector de muy lejano se enriquece con esta nueva perspectiva, convirtiéndose en un servicio noble y significativo, en lugar de una carga o una fuente de frustración. El ogro verde, una vez un símbolo de rebeldía e individualismo, se convierte en un modelo de responsabilidad, amor y compromiso. La transformación es completa y resonante, dejando un mensaje potente sobre la importancia de la autoaceptación, el valor de las relaciones y la búsqueda de la felicidad en la plenitud de la vida, en lugar de la evasión de sus responsabilidades. El final, por lo tanto, es más que un feliz para siempre. Es un testimonio del crecimiento personal y la importancia de valorar lo que realmente importa. El epílogo de Shrek para siempre no se limita a la simple resolución del conflicto principal, más bien, extiende una invitación a reflexionar sobre el viaje transformador del protagonista. Shrek, habiendo superado sus crisis existenciales y aprendido a valorar su vida familiar y amistades, emerge como un personaje profundamente cambiado. Su rol como protector del reino ya no es visto como una imposición, sino como un acto de servicio noble y significativo, arraigado en su renovada apreciación por la comunidad. La satisfacción que experimenta ya no proviene de las aventuras aisladas, sino de las pequeñas alegrías de la vida diaria, de la estabilidad familiar y del compañerismo leal. Su viaje personal se convierte en una metáfora del crecimiento individual, donde la superación de las dificultades lleva a una comprensión más profunda de sí mismo y de su lugar en el mundo. La película finaliza, entonces, no con una simple escena de celebración, sino con un mensaje contundente sobre el valor de la autoaceptación, la importancia de las relaciones significativas y la búsqueda de la felicidad en la plenitud de la vida, en lugar de la búsqueda de escapes ilusorios.
La transformación de Shrek es un faro de esperanza, dejando al espectador con la resonante afirmación de que el verdadero felices para siempre se encuentra en la aceptación de uno mismo y en el amor compartido. El final de Shrek para siempre no solo resuelve la trama principal, sino que también ofrece un mensaje perdurable sobre la importancia del crecimiento personal y la aceptación de uno mismo. Shrek, habiendo aprendido valiosas lecciones a través de sus experiencias, no solo recupera su apariencia física y su lugar en el mundo, sino que también experimenta una transformación interna profunda. Su nueva apreciación por la familia, la amistad y sus responsabilidades lo convierte en un personaje más completo y maduro. Ya no busca escapar de su vida familiar, sino que abraza la rutina y las responsabilidades que conlleva, encontrando satisfacción y plenitud en la conexión con sus seres queridos. Su carrera como protector del reino, una vez vista como una carga, se convierte en una fuente de orgullo y propósito, realizando su papel con una sabiduría y comprensión mucho mayores que antes. La resolución de la historia, por lo tanto, trasciende el simple vivieron felices para siempre, ofreciendo una conclusión rica en matices, que invita a la reflexión sobre la importancia de la autoaceptación y el crecimiento personal. La verdadera magia de la historia reside no en los hechizos y los combates épicos, sino en la transformación interior de Shrek y su nueva comprensión del significado de la felicidad. El viaje de Shrek en Shrek para siempre concluye con una profunda sensación de paz y realización. No es simplemente un regreso a la normalidad, es una llegada a un lugar de mayor comprensión y aprecio por la vida que ha construido. Su carrera como protector de muy lejano, antes vista como una restricción, se convierte en una fuente de orgullo y satisfacción. El ogro, una vez renuente a la responsabilidad, ahora asume su papel con entusiasmo renovado, comprendiendo el valor de su compromiso con su comunidad. El final enfatiza la evolución de Shrek como personaje, ya no es solo el ogro gruñón y solitario, sino un padre amoroso, un esposo devoto, y un amigo leal. Su transformación es un testimonio de crecimiento personal, mostrando que la felicidad reside en la aceptación de sí mismo y en las conexiones significativas que forjamos a lo largo de nuestra vida. El felices para siempre no es un estado estático, sino una jornada continua de amor, crecimiento y compromiso. El desenlace de Shrek para siempre no solo ofrece una resolución satisfactoria a la trama principal, sino que también deja una profunda reflexión sobre la naturaleza de la felicidad y el significado de una vida plena. Shrek, habiendo recorrido un camino de autodescubrimiento y reconciliación, finalmente comprende que la verdadera felicidad no radica en la evasión de responsabilidades, sino en la aceptación de sí mismo y en el aprecio por las relaciones significativas que ha forjado. Su carrera como protector de muy lejano, una vez vista como un lastre, se transforma en una fuente de orgullo y propósito, enriqueciéndose con su nueva perspectiva de la vida. La película concluye con una imagen poderosa, Shrek, rodeado de sus seres queridos, disfrutando de la armonía y la paz en su hogar, aceptando su papel en el mundo con una profunda sensación de satisfacción. Este final no es simplemente un vivieron felices para siempre, sino un mensaje esperanzador sobre el poder de la autoaceptación y la importancia de cultivar relaciones sólidas y auténticas. La magia de la historia reside en la transformación interna de Shrek, y en la comprensión de que el verdadero, felices para siempre, se construye día a día, a través del amor, la amistad, y la aceptación de la propia identidad. La última escena de Shrek para siempre nos deja con una imagen cálida y conmovedora, Shrek, Fiona, asno y el gato con botas, junto a sus hijos, compartiendo un momento de paz y felicidad en su hogar. No hay grandes batallas ni momentos dramáticos, la tranquilidad y el amor familiar son los protagonistas. Esta imagen simple pero poderosa subraya el mensaje central de la película. La verdadera felicidad se encuentra en la familia, la amistad y la aceptación de uno mismo. La carrera de Shrek como protector de muy lejano, aunque importante, pasa a un segundo plano. Su rol como padre y esposo se ha consolidado como el más significativo. El final nos deja con una sensación de plenitud y esperanza, una sensación de que la aventura continúa, pero ahora con una perspectiva más madura y una mayor apreciación por las relaciones que importan. La magia de Shrek para siempre reside en su capacidad de trascender la fantasía, ofreciendo una reflexión conmovedora sobre el significado de la vida, el amor, y la importancia de valorar lo que realmente importa. No es un final de cuento de hadas en el sentido tradicional, sino un final realista y optimista, que nos recuerda que el felices para siempre se construye día a día, en la simple belleza de los momentos compartidos con nuestros seres queridos. El viaje de Shrek,
Asno y gato con botas continúa con una carrera contra el tiempo para revertir el hechizo de Rumpelstiltskin. La versión distorsionada de Muy Muy Lejano, un reflejo sombrío de su antiguo esplendor, se convierte en un laberinto de desafíos y peligros. La búsqueda de un objeto mágico que pueda romper el hechizo los lleva a enfrentarse a versiones retorcidas de personajes conocidos, todos bajo el yugo del manipulador Rumpelstiltskin. El trío debe superar obstáculos físicos y emocionales, enfrentándose a sus propios miedos e inseguridades. La amistad entre ellos, probada por la adversidad, se convierte en su mayor fortaleza. Las habilidades individuales de cada uno, la fuerza bruta de Shrek, la ingeniosidad de Asno, y la agilidad del gato con botas, a pesar de su transformación temporal, se complementan, demostrando que la colaboración es fundamental para la superación de los desafíos. El viaje no solo es una búsqueda física, sino también un viaje introspectivo, donde cada uno debe confrontar sus propias debilidades y descubrir la verdadera fuerza que reside en su interior. La nostalgia por la vida que han perdido, la memoria de Fiona y el reino que ahora es una sombra de sí mismo, les impulsa a seguir adelante, alimentados por la esperanza de restaurar el equilibrio y corregir el error de Shrek. El viaje de Shrek, Asno y gato con botas a través del muy muy lejano distorsionado por Rumpelstiltskin no es solo una carrera contra el tiempo, sino también una exploración de sus propias identidades y la naturaleza de sus amistades. Cada encuentro con los personajes transformados por la magia del duende sirve como un espejo, reflejando las dudas y los miedos de nuestros héroes. Asno, a pesar de su humor característico, muestra una lealtad inquebrantable a Shrek, recordándole su verdadera identidad y animándole a no perder la esperanza. El gato con botas, convertido en un gato común y corriente, pierde su arrogancia y descubre la importancia de la humildad y la amistad verdadera. Shrek, despojado de su fuerza y su apariencia física, se enfrenta a su propia vulnerabilidad, aprendiendo a confiar en sus amigos y a valorar su fuerza interior, un coraje que trasciende su apariencia física. El viaje es un proceso de autodescubrimiento, donde cada uno redefine su sentido de identidad y el significado de su amistad. La pérdida del reino de muy muy lejano, tal como lo conocían, sirve como un catalizador para que valoren lo que habían dado por sentado, la amistad, el amor, y el sentido de pertenencia que se habían construido juntos. La búsqueda del objeto mágico se convierte en una metáfora de la búsqueda de sí mismos y de la reconstrucción de sus vidas. El enfrentamiento final entre Shrek y Rumpelstiltskin no es simplemente una batalla física, sino una confrontación ideológica. Rumpelstiltskin, un maestro manipulador, representa la tentación de escapar de la responsabilidad y la búsqueda de una felicidad ilusoria. Su visión distorsionada de la vida, una existencia sin desafíos ni responsabilidades, se contrapone a la visión de Shrek, quien ha aprendido a valorar la plenitud de una vida con amor, amistad y compromiso. Shrek, aunque debilitado físicamente, posee una fuerza interior inquebrantable, alimentada por el amor por Fiona y sus amigos. Su rechazo a la oferta de Rumpelstiltskin no es solo una victoria contra el mal, sino una afirmación de su propia identidad y un testimonio de la importancia de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y honestidad. La batalla final se libra en el terreno de las ideas, donde Shrek, armado con la fuerza de su amor y lealtad, logra derrotar la manipulación y la negatividad de Rumpelstiltskin, demostrando que la verdadera felicidad se encuentra en la aceptación de la propia identidad y en la riqueza de las relaciones humanas, no en una vida vacía de responsabilidades y desafíos. El triunfo de Shrek no es solo una victoria sobre el villano, sino sobre la tentación de huir de la vida real y sus desafíos. El regreso a la realidad, tras la derrota de Rumpelstiltskin, no es simplemente un restablecimiento del status quo, sino una reafirmación del valor de la familia y la amistad. Shrek, habiendo recuperado su apariencia física y su lugar en el mundo, abraza con mayor intensidad su rol como esposo y padre. Su carrera como protector de muy muy lejano continúa, pero ahora con una nueva perspectiva, enriquecida por la experiencia vivida. Ya no se trata solo de combatir monstruos y salvar princesas, sino de servir a su comunidad con sabiduría y compasión, fruto de su crecimiento personal. La celebración final no es solo una fiesta por la victoria, sino una celebración del amor, la lealtad, y la importancia de valorar los lazos que unen a la familia y los amigos. Shrek, Asno y el gato con botas han superado sus pruebas y han salido fortalecidos, con una profunda apreciación por la vida que comparten. La película concluye con la promesa implícita de nuevas aventuras, pero con el énfasis en la importancia de los vínculos afectivos como base para una vida plena y significativa.
La magia de Shrek para siempre reside en su capacidad de trascender el género de la fantasía, ofreciendo una historia conmovedora y reflexiva sobre el significado del amor, la amistad y la aceptación de uno mismo. El final de Shrek para siempre no se limita a la simple resolución del conflicto principal, más bien, extiende una invitación a reflexionar sobre el viaje transformador del protagonista. La resolución final de Shrek para siempre no se limita a un simple "y vivieron felices para siempre". Es una conclusión rica en matices, que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la felicidad y el significado de una vida plena. Shrek, habiendo recorrido un largo camino de autodescubrimiento y superación de sus propias limitaciones, ha aprendido a apreciar los pequeños detalles de la vida cotidiana, la comodidad de su hogar y, sobre todo, la inmensa riqueza de sus relaciones con Fiona, asno y el gato con botas. Su carrera como protector de muy lejano ya no es una fuente de agobio, sino una responsabilidad que asume con renovado entusiasmo, guiado por la sabiduría que ha adquirido a través de sus experiencias. El final, por lo tanto, no es solo un retorno a la normalidad, sino una llegada a un nuevo nivel de comprensión y aprecio por todo lo que tiene. Es una celebración de la familia, la amistad y la aceptación de sí mismo, dejando al espectador con una sensación reconfortante de esperanza y plenitud. La verdadera magia de Shrek para siempre reside, finalmente, en su capacidad de trascender la fantasía y ofrecer una reflexión profunda y humana sobre la búsqueda de la felicidad y el significado de una vida bien vivida. El epílogo de Shrek para siempre no se limita a la simple resolución del conflicto principal, más bien, extiende una invitación a reflexionar sobre el viaje transformador del protagonista. La resolución del Shrek para siempre no se limita a la simple restauración del orden en muy lejano, sino que se extiende a una profunda transformación personal de Shrek. La película deja atrás de sí una poderosa reflexión sobre la importancia de la autoaceptación y la búsqueda de la felicidad en la plenitud de la vida, en lugar de la huida de las responsabilidades. Shrek, habiendo recuperado su apariencia física y su lugar en el mundo, ya no busca la evasión de sus obligaciones familiares. Acepta, con gratitud y madurez, su papel como esposo y padre, encontrando una profunda satisfacción en la simple alegría de la vida cotidiana compartida con Fiona y sus hijos. Su carrera como protector del reino, inicialmente fuente de frustración, se transforma en una vocación enriquecida por su nueva perspectiva. Él sirve a su comunidad no solo con fuerza bruta, sino también con sabiduría y compasión, fruto de su crecimiento personal y su comprensión de las necesidades de los demás. El final de la película, por lo tanto, no es simplemente un "y vivieron felices para siempre", sino una poderosa afirmación de la importancia de la autoaceptación, el valor de las relaciones significativas y la búsqueda de la felicidad en la plenitud de una vida comprometida con el amor, la familia y la comunidad. El desenlace de Shrek para siempre no se limita a la simple resolución del conflicto principal, más bien, extiende una invitación a reflexionar sobre el viaje transformador del protagonista. La resolución de Shrek para siempre trasciende la simple victoria sobre Rumpelstiltskin, es una celebración del crecimiento personal y la comprensión de la verdadera felicidad. Shrek, habiendo aprendido a apreciar la vida familiar y la importancia de sus amistades, ya no anhela la aventura solitaria del pasado. Su carrera como protector de muy lejano continúa, pero ahora está imbuida de una nueva perspectiva, basada en la sabiduría y la empatía. La celebración final en el reino, por lo tanto, no es solo un festejo por haber derrotado al malvado duende, sino una conmemoración de la transformación interna de Shrek y su nueva comprensión de lo que realmente importa. El final no es un "y vivieron felices para siempre" cliché, sino una representación conmovedora de una vida plena y satisfactoria, construida sobre la base del amor familiar, la amistad leal y la aceptación plena de su propia identidad. La película nos deja con la sensación de que la aventura, en sus diversas formas, continuará, pero siempre dentro del marco de un profundo y satisfactorio apego a sus seres queridos y a su comunidad. El verdadero "felices para siempre" de Shrek reside en la armonía que ha encontrado en su vida familiar y en su compromiso con el bienestar de muy lejano. El mensaje final de Shrek para siempre trasciende la simple narrativa de fantasía, es una poderosa afirmación sobre la importancia de valorar las relaciones significativas y encontrar la felicidad en la vida cotidiana. Shrek, habiendo superado sus crisis existenciales, ya no busca la evasión de sus responsabilidades. Abraza su rol como padre, esposo y protector de muy lejano con una nueva perspectiva, encontrando satisfacción en los pequeños momentos compartidos con sus seres queridos. Su carrera, una vez fuente de frustración, se transforma en una vocación enriquecida por su crecimiento personal y su comprensión profunda de la comunidad que protege. El final,
Por lo tanto, no es solo una resolución de la trama, sino una celebración de la madurez, la autoaceptación y la importancia de las conexiones humanas auténticas. La magia de la historia reside en su capacidad de conectar con el espectador en un nivel emocional profundo, transmitiendo un mensaje esperanzador sobre la búsqueda de la felicidad en la plenitud de la vida, lejos de las ilusiones fugaces y los deseos irrealizables. La verdadera magia de Shrek para siempre radica en su capacidad de tocar el corazón y dejar una profunda reflexión sobre el significado de la vida, el amor y la amistad. La conclusión de Shrek para siempre no es simplemente un regreso al punto de partida, sino una confirmación del crecimiento y la madurez alcanzados por Shrek. El ogro, una vez cansado de su vida familiar y anhelante de la aventura, ha encontrado la verdadera felicidad no en la evasión de sus responsabilidades, sino en su aceptación plena. Su rol como protector de muy lejano, lejos de ser una carga, se ha transformado en una fuente de orgullo y satisfacción. Ahora comprende que la verdadera aventura reside en la fortaleza de sus vínculos familiares y amistosos. La película finaliza con una sensación de paz y armonía, donde el amor y la amistad prevalecen sobre los desafíos y las adversidades. La resolución del conflicto con Rumpelstiltskin no es solo una victoria narrativa, sino una representación simbólica del triunfo de la autenticidad y la aceptación de sí mismo sobre las ilusiones fugaces de una felicidad superficial. Shrek ha encontrado su felices para siempre no en un estado idealizado y alejado de la realidad, sino en la construcción diaria de una vida plena y significativa, llena de amor y compañerismo. El final, por lo tanto, es un testimonio conmovedor del crecimiento personal y la importancia de valorar lo que verdaderamente importa. La resolución final de Shrek para siempre no se limita a la simple restauración del orden en muy lejano, es una celebración del crecimiento personal y la comprensión de la verdadera felicidad. La escena final de Shrek para siempre no es simplemente un cierre narrativo, sino una poderosa metáfora de la búsqueda de la felicidad auténtica. Shrek, rodeado de su familia y amigos, en su hogar, no está luchando contra monstruos o superando desafíos épicos. La paz y la tranquilidad reinan, y esa quietud es la culminación de su viaje de autodescubrimiento. Su carrera como protector del reino continúa, pero ahora es una faceta más de una vida completa y equilibrada. No es la aventura en sí misma lo que le da sentido, sino el amor y el compromiso que comparte con sus seres queridos. El final, por lo tanto, no es un final de cuento de hadas en el sentido tradicional, sino una afirmación de que la felicidad reside en la simple belleza de la vida cotidiana, en los momentos compartidos con la familia y los amigos. Es un mensaje sutil pero profundo sobre el valor de la estabilidad, la importancia de las relaciones genuinas y la aceptación de uno mismo, todo ello enmarcado en un contexto de calma y satisfacción personal que trasciende la mera resolución de un conflicto. La magia del Shrek para siempre, en última instancia, reside en su capacidad de comunicar una verdad simple pero profunda sobre la búsqueda de la felicidad real y perdurable. La conclusión del Shrek para siempre no se limita a la simple resolución del conflicto principal. Es un potente mensaje sobre la importancia de la autoaceptación y la valoración de las relaciones significativas. Shrek, habiendo recorrido un camino de autodescubrimiento y superación personal, ha aprendido que la verdadera felicidad no reside en la evasión de sus responsabilidades, sino en la aceptación plena de su identidad y en el aprecio profundo por su familia y amigos. Su carrera como protector de muy lejano, antes vista como una carga, se ha convertido en una fuente de orgullo y satisfacción, un rol que asume con una nueva perspectiva, enriquecida por la comprensión y la empatía que ha cultivado a través de sus experiencias. La escena final, con Shrek, Fiona, Asno y el gato con botas compartiendo un momento de paz y armonía familiar, trasciende el simple y vivieron felices para siempre de los cuentos de hadas tradicionales. Es una representación visual de una vida plena y significativa, donde el amor, la amistad y la aceptación de sí mismo son los elementos esenciales de una felicidad auténtica y perdurable. La película nos deja con un mensaje esperanzador: la verdadera magia reside en la conexión humana, en la valoración de las relaciones y en la búsqueda de la plenitud en la vida cotidiana, más que en la búsqueda de aventuras fugaces o soluciones fáciles a los problemas existenciales. El viaje de Shrek, Asno y gato con botas culmina en un enfrentamiento épico con Rumpelstiltskin. A pesar de su apariencia debilitada y la ausencia de sus poderes, Shrek encuentra la fuerza interior, alimentada por el amor a Fiona y la lealtad a sus amigos, para enfrentarse al astuto duende. La batalla no es simplemente física, sino también ideológica, un choque entre la visión distorsionada de la felicidad de Rumpelstiltskin, una vida sin responsabilidades, y la visión de Shrek, quien ha aprendido a valorar la plenitud de una vida con amor y compromiso. La verdadera fuerza de Shrek reside en su corazón, en su capacidad de amar y ser amado,
un concepto que Rumpelstiltskin, cegado por su ambición, es incapaz de comprender. La ayuda inesperada de Fiona, quien lo reconoce a pesar de la magia de Rumpelstiltskin, reafirma la importancia del amor verdadero que trasciende las apariencias. El clímax del conflicto no es solo una victoria física, sino un triunfo del espíritu humano, una demostración de que la fuerza interior y el amor incondicional son armas más poderosas que cualquier magia o poder sobrenatural. El triunfo final de Shrek sobre Rumpelstiltskin no solo salva a Muy Lejano, sino que también lo salva a sí mismo, consolidando su crecimiento personal y su comprensión del verdadero significado de Felices para siempre. La resolución del Shrek para siempre no se limita a la simple derrota de Rumpelstiltskin. Es un testimonio del crecimiento personal y la madurez alcanzada por Shrek. El ogro, quien inicialmente anhelaba escapar de las responsabilidades de su vida familiar, ha aprendido a apreciar la belleza y la satisfacción que se encuentran en la rutina cotidiana. Su rol como protector de Muy Lejano ya no es una carga, sino una fuente de orgullo y propósito, asumida con una nueva sabiduría y compasión. La celebración final no es solo un festejo por la victoria sobre el mal, sino una celebración del amor, la amistad y la aceptación de sí mismo. Shrek, Fiona, Asno y el gato con botas, junto a sus hijos, comparten un momento de paz y armonía familiar, Felices para siempre que no se limita a la ausencia de problemas, sino a la capacidad de enfrentarlos juntos, unidos por lazos de amor y lealtad. El mensaje final, sutil pero contundente, es una oda a la vida familiar, a la importancia de las amistades profundas y la aceptación plena de la propia identidad, dejando al espectador con una sensación de esperanza y plenitud. La verdadera magia de Shrek para siempre reside en su capacidad de trascender el género de fantasía, ofreciendo una reflexión conmovedora y profundamente humana sobre la búsqueda de la felicidad y el significado de una vida bien vivida. La escena final de Shrek para siempre no se limita a una simple resolución de la trama, es una poderosa imagen de la felicidad genuina. Shrek, Fiona, sus hijos, Asno y el gato con botas se encuentran reunidos, compartiendo un momento de paz y armonía familiar en su hogar. No hay grandes batallas ni momentos de tensión, la tranquilidad y el amor son los protagonistas. Esta imagen simple pero profundamente efectiva subraya el mensaje central de la película. La verdadera felicidad no reside en la evasión de las responsabilidades ni en la búsqueda constante de aventuras, sino en la apreciación de la vida cotidiana, en el amor familiar y en la lealtad de los amigos. La carrera de Shrek como protector de Muy Lejano continúa, por supuesto, pero ahora es una faceta más de una vida plena y equilibrada. Su rol como padre y esposo ha tomado el protagonismo, demostrando que la verdadera satisfacción se encuentra en las conexiones significativas que construimos a lo largo de nuestra vida. El final, por lo tanto, no es simplemente un "y vivieron felices para siempre", sino una representación conmovedora de una vida bien vivida, llena de amor, amistad y una profunda aceptación de la propia identidad. La magia de Shrek para siempre reside en su capacidad de comunicar, de forma sutil pero efectiva, la importancia de valorar lo simple, lo cotidiano, y la riqueza inmensurable de las relaciones humanas auténticas. La resolución de Shrek para siempre no se limita a la simple derrota de Rumpelstiltskin y la restauración de Muy Lejano a su estado original. Es una poderosa afirmación del crecimiento personal y la madurez alcanzada por Shrek. El ogro, que al principio anhelaba escapar de la monotonía de su vida familiar, ha aprendido a apreciar la belleza de la cotidianidad y la satisfacción profunda que encuentra en el amor y la compañía de sus seres queridos. Su carrera como protector del reino, antes vista como una carga, se ha convertido en una fuente de orgullo y propósito, un rol que asume con una nueva sabiduría y comprensión del significado de servir a su comunidad. La celebración final, por lo tanto, trasciende el simple festejo por haber vencido al mal. Es una celebración del amor, la lealtad y la aceptación plena de sí mismo. La escena final, con Shrek, Fiona, Asno, el gato con botas y sus hijos compartiendo un momento de paz y armonía familiar, es una imagen conmovedora de la felicidad auténtica, una que no se limita a la ausencia de problemas, sino a la capacidad de enfrentarlos juntos, unidos por lazos inquebrantables de amor y amistad. Shrek para siempre nos deja con un mensaje resonante. La verdadera magia no se encuentra en los hechizos o las aventuras épicas, sino en la belleza simple de la vida cotidiana, en la fortaleza de las relaciones humanas significativas, y en la aceptación plena de quienes somos. El epílogo de Shrek para siempre no se limita a una simple escena de celebración. Es una poderosa imagen que encapsula el mensaje central de la película. Vemos a Shrek, Fiona, sus hijos, Asno,
y el gato con botas compartiendo un momento de paz y armonía en su hogar. La tranquilidad y el amor familiar son los protagonistas de esta escena final, que subraya la transformación interna de Shrek y su nueva comprensión de la felicidad. Su carrera como protector de muy lejano continúa, pero ahora es una faceta más de una vida plena y equilibrada, donde las relaciones significativas toman prioridad sobre las aventuras individuales. La imagen de familia unida transmite un mensaje claro. La verdadera magia no reside en los hechizos o las batallas épicas, sino en la belleza simple de la vida cotidiana, en el amor, la amistad y la aceptación de uno mismo. La película concluye no con una gran explosión de acción, sino con una profunda sensación de paz y satisfacción, dejando al espectador con la resonante idea de que el verdadero felices para siempre se encuentra en la construcción diaria de una vida plena y significativa, llena de amor, amistad y la aceptación de la propia identidad. La resolución del Shrek para siempre trasciende la simple narrativa de fantasía. Es una poderosa afirmación sobre la importancia de valorar las relaciones significativas y encontrar la felicidad en la vida cotidiana. La resolución final de Shrek para siempre no se limita a la simple derrota de Rumpelstiltskin. Es una celebración del crecimiento personal y la madurez alcanzada por Shrek. Shrek para siempre, la cuarta entrega de la franquicia, representa un punto de inflexión significativo en la trayectoria narrativa de los personajes y en el tono general de la saga. Si las tres películas anteriores se caracterizaron por una sátira social mordaz y un humor irreverente, esta entrega se inclina hacia un tono más sentimental y reflexivo, aunque no por ello menos entretenido. La trama se centra en la crisis existencial de Shrek, un ogro que, a pesar de haber encontrado el amor en Fiona y haber formado una familia, se siente atrapado en la monotonía de su vida doméstica. Este cansancio existencial, comprensible tras años de aventuras y la consecuente asunción de responsabilidades adultas, sirve como catalizador para el pacto que Shrek realiza con Rumpelstiltskin. La firma de este acuerdo es un reflejo de la búsqueda de una vida más plena por parte de Shrek, una búsqueda que se ve contaminada por la sensación de haber perdido su identidad como ogro independiente y temible. La narrativa funciona como una parábola sobre el precio de los sueños cumplidos y las presiones inherentes a la construcción de una familia y la responsabilidad del rol de esposo y padre. Este deseo de escapar de la rutina, aunque aparentemente trivial, esconde una profunda reflexión sobre el significado de la felicidad y la propia identidad, un tema especialmente relevante considerando la transformación de Shrek desde un solitario ogro marginado a un esposo y padre de familia. La decisión de Shrek, de cierta manera, se alinea con la evolución natural de los personajes, que, al alcanzar una cierta estabilidad, buscan nuevos retos y nuevas definiciones de sí mismos. La nostalgia por una vida pasada, llena de aventuras y libertad, entra en conflicto con la felicidad actual, presentando un dilema que permea toda la película. La película explora este conflicto interno a través de la representación de una realidad alternativa donde Shrek nunca conoció a Fiona. En este universo paralelo, Shrek es un ogro exitoso y temido, pero profundamente solitario y carente de las relaciones afectivas que tanto valoraba en su realidad original. Esta realidad distorsionada sirve como un eficaz mecanismo narrativo para mostrar a Shrek el verdadero valor de lo que ha construido, resaltando la importancia de sus amistades, su relación con Fiona y la alegría que le brindan sus hijos. La representación de esta realidad alternativa no es simplemente un ejercicio de fantasía, sino una herramienta que permite a los guionistas profundizar en la psicología de Shrek, mostrando sus inseguridades y sus miedos a la rutina y la pérdida de su individualidad. Incluso el aspecto físico de Shrek en esta realidad, más pulido y menos tosco, refleja la pérdida de una parte esencial de su identidad. La búsqueda de la libertad se revela como ilusoria, puesto que la verdadera liberación reside en la aceptación de su presente y en el fortalecimiento de sus vínculos afectivos. El contraste entre el Shrek exitoso pero solitario y el Shrek familiar pero aparentemente atrapado, es crucial para entender el mensaje principal de la película. La felicidad no reside en la búsqueda de una idea romántica de la libertad, sino en la construcción y el mantenimiento de relaciones significativas y duraderas. Es una reflexión sobre la madurez y la aceptación de la responsabilidad inherente a la vida adulta, y cómo esa responsabilidad, lejos de ser limitante, se convierte en el cimiento de una vida plena. La tercera entrega de la saga introduce una nueva capa de complejidad en la dinámica entre los personajes secundarios, fundamentalmente en la relación entre asno y burro. Mientras que en películas anteriores, la lealtad y la amistad entre ambos eran un elemento cómico constante. En Shrek para siempre esta relación se ve sometida a una tensión inherente a la realidad alternativa.
La separación de Asno de Shrek en este universo paralelo pone de manifiesto la profundidad de su amistad, mostrando la importancia de su compañero para la vida del burro. La dependencia de Asno a Shrek, aparentemente superficial en entregas anteriores, se revela como un rasgo profundamente humano, demostrando que la verdadera amistad reside en la aceptación incondicional y en el apoyo mutuo, aún en medio de las circunstancias más adversas. La ausencia de esta amistad en la realidad alternativa de Shrek refuerza la importancia de este vínculo para ambos personajes, mostrando la solidez de una relación que ha ido evolucionando a lo largo de las 3 películas previas. La decisión narrativa de poner a prueba esta amistad sirve como un recordatorio del valor de las relaciones humanas y cómo estas relaciones contribuyen a la felicidad y el bienestar de los individuos. De igual forma, la interacción de los personajes secundarios con la realidad alterada permite explorar diferentes facetas de sus personalidades y profundizar en sus roles dentro del universo de la historia. La adaptación de cada personaje a la nueva realidad refleja la esencia de cada uno, consolidando sus características en medio de nuevas circunstancias. La trama principal, por supuesto, sigue centrada en Shrek, pero el análisis de sus efectos colaterales en otros personajes ayuda a enriquecer la narrativa y a ofrecer una visión más completa de la situación. La animación en Shrek para siempre mantiene el alto nivel de calidad visual que caracteriza a la franquicia. El estilo, aunque similar a las entregas anteriores, muestra una evolución sutil en la textura y el detalle de los personajes y los escenarios. La paleta de colores sigue siendo vibrante y expresiva, contribuyendo a la atmósfera general de la película, que oscila entre la fantasía y el realismo mágico, aunque este último se mantiene siempre sutilmente bajo la superficie. El diseño de personajes, particularmente en la realidad alternativa, refleja la transformación interna de Shrek, con un diseño visual que subraya su aspecto más pulido y refinado, contrastando con su apariencia más tosca y natural en su realidad original. Si bien no hay innovaciones revolucionarias en términos de técnica, la calidad de la animación se mantiene consistente, ofreciendo una experiencia visual atractiva y agradable para el espectador. La decisión de mantener una estética reconocible, en lugar de optar por un cambio radical de estilo, es una apuesta segura que refuerza la identidad visual de la franquicia. Esto contribuye a la sensación de continuidad y familiaridad que persigue la película, un aspecto clave considerando que se trata de la última entrega de la saga. La fidelidad a los diseños originales, combinada con una sutil evolución en la calidad de la animación, consolida el legado visual de la franquicia Shrek, proporcionando un cierre visualmente satisfactorio para la historia. La banda sonora de Shrek para siempre, a diferencia de las entregas anteriores, no se caracteriza por temas musicales tan memorables. Si bien la música cumple su función de acompañar las escenas y reforzar las emociones, carece del impacto y la originalidad que definieron las bandas sonoras de las películas previas. Se opta por un estilo más genérico, adecuado a la atmósfera general de la película, pero que no se destaca por su innovación o su capacidad de trascender la experiencia cinematográfica. Esta decisión, aunque puede considerarse una concesión a un público más amplio, podría decepcionar a aquellos espectadores que esperaban una banda sonora tan memorable e icónica como las de las películas anteriores. La ausencia de temas musicales particularmente recordables es un punto a considerar en el análisis general de la película, ya que la música juega un papel fundamental en la construcción de la atmósfera y la experiencia emocional del espectador. Sin embargo, es importante destacar que la música no es deficiente en su función, sino que simplemente no logra alcanzar la misma altura artística que las bandas sonoras de las películas precedentes. Se mantiene una coherencia estilística con el tono general de la película, lo que, aunque no revolucionario, tampoco resulta discordante con la narrativa. En resumen, la banda sonora cumple su cometido, pero no se convierte en un elemento destacado o memorable de la producción. En resumen, Shrek para siempre funciona como un cierre satisfactorio, aunque no completamente brillante, para la saga. Si bien la película explora temas interesantes sobre la identidad, la responsabilidad y la búsqueda de la felicidad, su ejecución no alcanza la misma altura que las entregas anteriores. La decisión de optar por un tono más sentimental y familiar, en detrimento de la sátira social mordaz que caracterizó a la franquicia, es un cambio significativo que podría generar opiniones divididas entre los espectadores. La exploración de la crisis existencial de Shrek, a través de la realidad alternativa, es una idea interesante, pero su desarrollo no es tan profundo como podría haber sido. El peso narrativo se centra en la corrección del error, en lugar de en una exploración más exhaustiva de las consecuencias de las decisiones de Shrek. La evolución de los personajes secundarios, si bien presente, queda relegada en favor de la trama principal. En definitiva, Shrek para siempre es una película entretenida y emocionalmente resonante,
pero que no alcanza la misma maestría narrativa y satírica de sus predecesoras, convirtiéndose en un final digno, pero no revolucionario para la querida saga del Ogro Verde. La nostalgia juega un papel importante, ofreciendo un cierre sentimental para los personajes y los fans, pero deja un ligero sabor agridulce para aquellos que esperaban una conclusión más innovadora y audaz. La película Shrek para siempre presenta una oportunidad única para analizar la evolución del personaje de Fiona a lo largo de la saga. En las películas anteriores, Fiona se presenta como una princesa que rompe con los estereotipos tradicionales, una mujer fuerte e independiente que no necesita ser rescatada por un príncipe. Sin embargo, en esta última entrega, su rol se ve modificado por la incorporación de la maternidad y la estabilidad familiar. Si bien mantiene su fuerza de carácter, su lucha ya no se centra en la búsqueda de su propia identidad, sino en el mantenimiento de su familia y su relación con Shrek. La realidad alternativa donde Shrek nunca la conoció permite observar cómo Fiona habría evolucionado sin la influencia del ogro. En ese mundo, se la ve más segura de sí misma, pero también más aislada y quizá menos compasiva. Este contraste resalta la importancia de la influencia de Shrek en la vida de Fiona y viceversa, mostrando cómo la relación entre ambos personajes ha contribuido a su desarrollo personal. Fiona, en la realidad original, ha encontrado en Shrek un compañero que la acepta tal como es, superando los obstáculos de su apariencia física y permitiendo que florezca su personalidad. La aparente pérdida de la independencia que Fiona podría experimentar como madre de familia se contrapone con la verdadera libertad que ha encontrado en una relación afectiva sólida y significativa. Su madurez se refleja en su capacidad para apoyar a Shrek en su crisis y ayudar a resolver el conflicto central de la historia. La evolución de Fiona, por lo tanto, no es una disminución de su fuerza, sino una transformación que refleja la complejidad de la vida adulta y el equilibrio entre la individualidad y las responsabilidades familiares. El análisis de Shrek para siempre no puede ser completo sin considerar la figura de Rumpelstiltskin, el antagonista principal de esta entrega. A diferencia de los villanos de las películas anteriores, Rumpelstiltskin no se presenta como una figura simplemente malvada, sino como un personaje complejo y motivado por una ambición desmedida y un profundo resentimiento. Su deseo de controlar la vida de Shrek, mediante el pacto que le propone, no es meramente un acto de maldad gratuita, sino una consecuencia de su propia experiencia de vida y su frustración por no haber logrado el éxito y la felicidad que anhelaba. Rumpelstiltskin representa, de cierta forma, una versión distorsionada del anhelo de Shrek. La búsqueda de una vida diferente, llena de poder y reconocimiento, pero sin las responsabilidades y compromisos que conlleva la vida familiar. Su manipulación de Shrek y su capacidad para aprovechar sus inseguridades y sus dudas convierten a Rumpelstiltskin en un antagonista convincente, que va más allá de la simple representación del mal para encarnar las consecuencias de la falta de autoconocimiento y la ambición desmedida. La exploración de su pasado, aunque breve, aporta una capa de profundidad a su personaje, humanizándolo en cierta medida sin justificar sus acciones. La confrontación final entre Shrek y Rumpelstiltskin no se centra únicamente en una lucha física, sino en un enfrentamiento ideológico que refleja el dilema central de la película, la elección entre una vida aparentemente exitosa pero vacía, y una vida plena, aunque con sus propias dificultades y responsabilidades. El personaje de Rumpelstiltskin sirve, por lo tanto, como un contrapunto perfecto a la crisis existencial de Shrek y como un recordatorio de que el verdadero triunfo reside en la autenticidad y en la aceptación de la propia identidad. El análisis de la recepción crítica y del público de Shrek para siempre es fundamental para comprender el impacto de esta película en la franquicia. A diferencia de las entregas anteriores, que fueron aclamadas tanto por la crítica como por el público, Shrek para siempre recibió una respuesta más matizada. Si bien la película logró un éxito comercial considerable, la crítica fue más dividida. Muchos críticos consideraron que la película no alcanzó la misma altura de ingenio y sátira social que sus predecesoras, destacando la falta de originalidad y la excesiva dependencia de la nostalgia. La decisión de centrar la trama en la resolución de un error, en lugar de explorar las consecuencias de las decisiones de Shrek, fue señalada como un punto débil. Por otro lado, algunos críticos destacaron la exploración de temas más profundos como la crisis existencial, la importancia de la familia y el valor de la amistad, alabando la calidad de la animación y la resolución emocionalmente satisfactoria. El público, en general, mostró una respuesta positiva, aunque con un menor entusiasmo que con las películas anteriores. La nostalgia por los personajes y el universo de Shrek jugó un papel fundamental en la recepción positiva, pero la ausencia de la irreverencia y la sátira social tan apreciadas en las películas previas generó una cierta decepción en algunos sectores.
En resumen, la recepción de Shrek para siempre muestra una división entre aquellos que valoran su conclusión emocional y su calidad técnica y aquellos que critican su falta de originalidad y su tono más sentimental y familiar. La película se posicionó como un cierre digno, pero no excepcional, para una franquicia que había establecido un estándar muy alto en cuanto a humor e innovación. El final de Shrek para siempre no solo cierra la historia del ogro verde, sino que también proporciona una reflexión sobre la naturaleza de los cuentos de hadas y la construcción de narrativas. La película juega metafóricamente con la idea de la historia perfecta, mostrando cómo la búsqueda de una vida idealizada, libre de problemas y dificultades, puede ser una ilusión. El pacto de Shrek con Rumpelstiltskin puede interpretarse como una búsqueda desesperada por un final de cuento de hadas, un final feliz y sencillo, que no requiere esfuerzo ni sacrificio. Sin embargo, la realidad alternativa revela la falsedad de esta idea, mostrando que la verdadera felicidad se encuentra en la imperfección y en la aceptación de las dificultades que conlleva una vida real, no idealizada. La resolución de la trama, donde Shrek vuelve a su realidad original, no representa una simple vuelta al status quo, sino una aceptación consciente de su vida, con sus alegrías y sus desafíos. El mensaje implícito es que la felicidad no se encuentra en la alteración artificial de la realidad, sino en la capacidad de apreciar y valorar lo que se tiene, incluso si se trata de una vida llena de imperfecciones y responsabilidades. La película, entonces, propone una revisión de la fórmula tradicional del cuento de hadas, ofreciendo un final agridulce pero realista, que subvierte la expectativa de un final feliz y perfecto, reemplazándolo por un final feliz, pero matizado por la complejidad y la aceptación de la realidad. El análisis de la influencia de la saga Shrek en la cultura popular requiere una perspectiva amplia, que considere su impacto en la animación, el humor y la representación de personajes clásicos de los cuentos de hadas. La franquicia, desde su primera película, logró subvertir las expectativas del público, ofreciendo una visión irónica y satírica de los clásicos cuentos de hadas, con personajes que rompían con los estereotipos tradicionales. Shrek, el ogro antihéroe, se convirtió en un ícono cultural, representando una figura rebelde y anticonformista que desafiaba las convenciones sociales. Su relación con Fiona, una princesa que no necesitaba ser rescatada, fue un ejemplo de empoderamiento femenino, muy apreciado por el público. La saga contribuyó a popularizar un tipo de humor irreverente e inteligente, que atrajo tanto a niños como a adultos, creando un universo rico y atractivo con personajes memorables como Asno y Gato con Botas. La influencia de la saga se extiende más allá del cine, con una gran cantidad de productos derivados, como videojuegos, juguetes y artículos de merchandising, consolidando su estatus como una franquicia culturalmente significativa. Shrek para siempre, a pesar de su recepción más matizada, forma parte integral de este legado, contribuyendo al cierre de la historia y dejando una huella duradera en la memoria de varias generaciones de espectadores. El impacto de la saga en la animación, su aportación al humor y su cuestionamiento de los roles tradicionales de los cuentos de hadas dejan un legado que trasciende la pantalla. El análisis de la evolución del humor en la saga Shrek, y particularmente en Shrek para siempre, requiere una mirada retrospectiva. Las tres primeras películas se caracterizaron por un humor irreverente, satírico y metacinematográfico, que parodia los clichés de los cuentos de hadas y la cultura popular. Este humor se apoyaba en el sarcasmo, la ironía y la constante ruptura de la cuarta pared. Sin embargo, Shrek para siempre muestra una disminución notable de este tipo de humor. Si bien se mantienen ciertos elementos cómicos, estos son menos mordaces y menos frecuentes. La película opta por un humor más familiar y menos arriesgado, con chistes que apelan a un público más amplio, pero que carecen del ingenio y la profundidad de las entregas anteriores. Esta transformación del humor se corresponde con el cambio de tono general de la película, que se inclina hacia un tono más sentimental y reflexivo. La decisión de disminuir la sátira y optar por un humor más ligero puede interpretarse como una concesión a un público más joven, o como una consecuencia del agotamiento de la fórmula humorística inicial. En cualquier caso, esta evolución del humor es un elemento importante a considerar en la evaluación global de la película, ya que afecta significativamente la experiencia del espectador y su percepción general de la narrativa. La ausencia del humor irreverente y satírico, tan característico de las películas previas, se convierte en una de las diferencias más notables entre Shrek para siempre y el resto de la saga. El análisis de la estética visual de Shrek para siempre requiere una atención especial a los detalles que diferencian esta entrega de las anteriores. Si bien la película mantiene la fidelidad al estilo artístico de la franquicia, se aprecian ciertos cambios sutiles en la iluminación, la textura y la paleta de colores.
La realidad alternativa, donde Shrek vive una vida diferente, se presenta con una estética más brillante y menos saturada, creando un contraste visual con la realidad original, más terrosa y cálida. Este contraste no solo sirve para diferenciar ambas realidades, sino también para reflejar el estado emocional de Shrek en cada una de ellas. La realidad alternativa, aunque aparentemente idealizada, se presenta visualmente más fría y menos acogedora, reflejando la soledad y la falta de conexión emocional que experimenta Shrek en ese mundo. La paleta de colores, en general, es más tenue y menos vibrante que en las películas anteriores, contribuyendo a la atmósfera más reflexiva y melancólica de esta entrega. La atención al detalle en el diseño de los personajes, particularmente en la representación del Shrek de la realidad alternativa, es notable, mostrando una versión más pulida y estilizada del ogro, que refleja su pérdida de identidad y su desconexión con su naturaleza original. En resumen, la estética visual del Shrek para siempre se utiliza de forma inteligente para reflejar el estado emocional de los personajes y la naturaleza de cada realidad, creando una atmósfera visual consistente con el tono más introspectivo y menos irreverente de esta entrega. La película, por tanto, se presenta como un digno epílogo, más que como una revolución en el género. El análisis de la recepción crítica y del público de Shrek para siempre revela una compleja interacción entre expectativas, nostalgia y la evaluación objetiva de la película. Si bien la película logró un éxito comercial considerable, superando incluso las expectativas en algunos mercados, la respuesta crítica fue menos unánime que en las entregas anteriores. Muchos críticos señalaron una disminución en la calidad del humor, la falta de originalidad en la trama y una excesiva dependencia de la fórmula establecida en las películas precedentes. La nostalgia por los personajes y el mundo de Shrek, un elemento fundamental en la promoción y el marketing de la película, jugó un papel crucial en la recepción del público, generando altas expectativas que, para algunos espectadores, no fueron plenamente satisfechas. La película, aunque eficiente en su resolución de la trama principal, careció, a ojos de muchos críticos, de la mordacidad y la innovación que caracterizaron a las primeras tres películas. La crítica especializada destacó la falta de riesgo en la narrativa, la ausencia de una sátira social tan incisiva y la sensación de una repetición de fórmulas ya exploradas. Sin embargo, la respuesta del público fue más matizada. Mientras algunos expresaron decepción por la falta de la irreverencia habitual, otros celebraron la conclusión emocionalmente satisfactoria y la fidelidad a los personajes queridos. Esta división en la recepción, tanto crítica como popular, refleja la complejidad de evaluar una película que se sitúa en el final de una saga muy exitosa, balanceando la necesidad de satisfacer las expectativas previas con el deseo de ofrecer una conclusión sólida y coherente. En definitiva, la recepción del Shrek para siempre es un reflejo de las altas expectativas generadas por la popularidad de la franquicia y la dificultad de mantener el mismo nivel de innovación y originalidad a lo largo de varias entregas. El análisis de la influencia de Shrek para siempre en la animación, particularmente en el subgénero de las películas de animación para adultos y familias, requiere considerar su posición como la última entrega de una saga altamente influyente. La franquicia Shrek, desde sus inicios, se caracterizó por una fórmula única que combinaba humor irreverente, sátira social y personajes entrañables. Esta fórmula fue un éxito rotundo, influyendo en la creación de otras películas animadas que exploraron temas similares con un tono más maduro y menos infantil. La influencia de Shrek se extiende a la representación de personajes clásicos de cuentos de hadas, mostrando una reinterpretación que se aleja de las versiones idealizadas y tradicionales. La inclusión de referencias a la cultura popular y la metacinematografía son otros elementos que marcaron la pauta para producciones posteriores. Si bien Shrek para siempre no introdujo innovaciones revolucionarias en el género, su lugar en la saga le otorga un peso considerable en la evolución de la animación. La película consolida los elementos característicos de la franquicia, ofreciendo un cierre a la historia principal y contribuyendo a un legado que ha inspirado a otros cineastas y animadores a explorar nuevos terrenos en la animación para adultos y familias. La saga Shrek, y Shrek para siempre como su conclusión, quedó como un punto de referencia en la animación del siglo XXI. El análisis del impacto cultural de la saga Shrek, y en particular de Shrek para siempre, exige una perspectiva que trascienda el ámbito cinematográfico. La franquicia trascendió la pantalla grande, convirtiéndose en un fenómeno cultural que permeó diversos aspectos de la sociedad, desde la moda y los juguetes hasta el lenguaje popular. La ironía y la subversión de los cuentos de hadas clásicos, presentes en la saga, influyeron en la manera en que se perciben y se representan estos relatos tradicionales.
Shrek, como personaje icónico, se convirtió en un símbolo de la rebeldía contra las normas sociales y la aceptación de la diferencia. Su fraseología y sus acciones se integraron al lenguaje popular, convirtiéndose en referencias comunes en diversas conversaciones. El merchandising asociado a la franquicia fue masivo, consolidando su presencia en la cultura popular. Sin embargo, la cuarta entrega, Shrek para siempre, tuvo un impacto cultural menos transformador que sus predecesoras. Si bien contribuyó a la consolidación del legado de la saga, su recepción más matizada y su tono menos irreverente significaron una menor penetración en la cultura popular, dejando un impacto más sutil comparado con la fuerza con la que irrumpieron las primeras películas. En resumen, la saga Shrek y su final en Shrek para siempre dejaron una huella significativa en la cultura popular, pero su influencia se manifiesta de forma diferente en cada entrega, con la última aportando más a la consolidación del legado que a la creación de nuevos referentes culturales. El análisis de la evolución del personaje de Asno a lo largo de la saga Shrek, y su particular relevancia en Shrek para siempre revela una trayectoria de crecimiento y maduración que se acentúa en esta última entrega. En las películas anteriores, Asno se presenta como un personaje cómico, leal y algo ingenuo, cuya principal función es servir como contrapunto a la personalidad gruñona de Shrek. Sin embargo, en Shrek para siempre su amistad con Shrek se somete a una prueba decisiva, poniendo de manifiesto la profundidad y la importancia de su vínculo. La separación de Asno de Shrek en la realidad alternativa muestra la verdadera dimensión de su lealtad y su dependencia emocional en su mejor amigo. Lejos de ser un simple acompañante, Asno se revela como un personaje esencial en la vida de Shrek, aportándole compañía, apoyo incondicional y una perspectiva diferente a sus problemas. La ausencia de esta amistad en el mundo alternativo subraya la importancia crucial que tiene la compañía de Asno en la vida de Shrek, mostrando la verdadera fortaleza y madurez de su amistad. Asno, a su vez, experimenta un crecimiento personal al enfrentarse a la soledad y a la falta de su compañero, demostrando una capacidad de resiliencia y una profunda comprensión del valor de la amistad. Su persistencia en encontrar a Shrek en la realidad alterada muestra la fuerza de su vínculo y su capacidad para superar las adversidades, consolidando su posición como uno de los personajes más entrañables y desarrollados de la saga. En conclusión, el arco narrativo de Asno en Shrek para siempre consolida su crecimiento personal y profundiza la importancia de su amistad con Shrek, dejando una huella emotiva en la audiencia. Hola a todos, mis amigos. Bienvenidos a Bird Cinema. Suscríbete al canal y dale like a este video. Hoy vamos a hablar de Shrek 4, 2010. Shrek, el ogro verde que conquistó nuestros corazones, se encuentra en una encrucijada existencial. Cansado de la rutina familiar, de cambiar pañales y de las exigencias de su vida como esposo y padre, anhela la emoción y la aventura de sus días de soltero. Su carrera como protector de muy lejano, aunque exitosa, le ha dejado un sabor agridulce. Extraña la adrenalina de sus aventuras previas, recordando con nostalgia las batallas libradas y los peligros superados. Esta nostalgia, combinada con el deseo de escapar de la monotonía, lo lleva a tomar una decisión precipitada: firmar un contrato con Rumpelstiltskin, un duendecillo astuto y manipulador con una reputación sombría, conocida incluso en los círculos más recónditos del mundo mágico. El acuerdo, aparentemente inocente un día sin ser ogro, esconde una trampa mortal, un pacto fáustico que cambiará para siempre el curso de su vida. El deseo de Shrek de recobrar su juventud y su imagen se convierte en su peor enemigo, sentando las bases para un giro dramático en la historia de nuestro querido ogro. La promesa de Rumpelstiltskin, una simple jornada libre de su condición de ogro, se transforma en un terrible malentendido que borrará su existencia de la memoria de todos, incluyendo a su amada Fiona, su fiel amigo Asno, y el valiente gato con botas. El reino de muy lejano, una vez vibrante y lleno de vida, se sumirá en un sombrío reinado de terror bajo el control absoluto de Rumpelstiltskin, un reflejo de la oscura ambición que amenaza con devorar todo lo que Shrek ha construido. Desorientado y solo en un mundo que ya no lo reconoce, Shrek se encuentra en una situación desesperada. Su apariencia física ha cambiado radicalmente, convirtiéndose en una versión débil y patética de sí mismo, una sombra de su antiguo yo imponente. Su otrora gloriosa carrera como héroe se ha desvanecido, reemplazada por la insignificancia y el olvido. La amistad con Asno, que inexplicablemente recuerda su verdadera identidad, y con un gato con botas reducido a un simple menino, se convierte en su único apoyo. Juntos, este trío improbable, empapado en desolación y con la esperanza como único faro, emprende una peligrosa odisea para revertir el hechizo maléfico. Su viaje los lleva a través de una versión distorsionada y grotesca de muy lejano,
un reino empobrecido y oscuro gobernado por el tiránico Rumpelstiltskin. En este paisaje de pesadilla, se enfrentan a versiones pervertidas de personajes conocidos, víctimas de la magia manipulada del duende. La nostalgia por la camaradería y las aventuras compartidas con Fiona, Asno y el gato con botas se convierte en el combustible de su lucha. La determinación de Shrek, aunque golpeada por la adversidad, sigue intacta, impulsada por el deseo de recuperar su vida, su familia, y el reino de muy lejano de las garras del malvado Rumpelstiltskin. La carrera contra el tiempo para corregir su error se inicia con pasos inseguros pero decididos. En su búsqueda desesperada por encontrar una solución, Shrek y sus compañeros descubren la verdadera naturaleza del pacto que el ogro firmó con Rumpelstiltskin. La verdad, mucho más siniestra de lo que inicialmente parecía, revela que el duendecillo no solo robó un día de la vida de Shrek, sino que se apoderó del control sobre su propia historia, la capacidad de reescribir la realidad a su antojo. Este descubrimiento aumenta la urgencia de su misión. No se trata solo de recuperar su apariencia física, se trata de recuperar su propia identidad, su lugar en el mundo, y de proteger a su familia y amigos de la manipulación de Rumpelstiltskin. La ingenuidad inicial de Shrek, su confianza en las promesas superficiales del duende, se convierte ahora en un motor de arrepentimiento y determinación.